¿qué es la Biblia? ¿Qué vamos a ver en esta sesión? En primera medida vamos a mirar cuál es la posición católico-romana de la Biblia, cuál es la posición de la teología liberal de la Biblia, la posición neo-ortodoxa y, como último, la posición evangélica. También, en segunda medida, vamos a ver que el cristianismo es una religión revelada, tanto por la palabra encarnada como por la palabra escrita. Ese es nuestro bosquejo que vamos a seguir por ahora. Nosotros podemos decir, sin equivocarnos, que según el concepto que uno tenga de la Biblia, así es la teología que uno maneja. Básicamente, las diferencias de doctrina existentes en el cristianismo tienen como fundamento la opinión que uno tiene de la Biblia, no solo la opinión teórica, sino la opinión en la práctica. Es decir, tal cual sea su opinión de la Biblia, asimismo es su demás o su teología. Básicamente, esa opinión permea lo que es la hermenéutica. ¿Conocemos lo que es la hermenéutica? La hermenéutica es los principios de interpretación bíblica. Cual sea su concepto de la Biblia, también usted va a interpretar así la palabra de Dios. Tal y como sea su concepto de la Biblia, eso va a afectar su predicación, va a afectar su práctica cristiana, va a afectar su visión del mundo presente y venidero. Tal cual sea la opinión, el concepto que usted tenga de la Biblia, también usted va a tener cierta opinión de qué es la iglesia, sus funciones, etcétera, etcétera. El punto es sencillo, pero es muy relevante. ¿Cuál es la autoridad bajo la cual se rige y el fundamento sobre el cual se edifica? Es cuestión de autoridad y, como siempre decimos, en la práctica nadie traiciona la opinión que tiene de la Biblia. Nadie traiciona la opinión que tiene de la Biblia. Por eso vamos a pasar a ver, y antes de pasar a la próxima, debemos entender, hermanos, que cuando hablamos de la teología o del estudio de la teología, estamos hablando de todos los estudios que los hombres han hecho con respecto a la Biblia y lo que dice la Biblia. Hay diferentes posiciones. Quizá para usted y para mí solo conozcamos lo que hemos aprendido desde que vinimos a una iglesia, que es la posición evangélica, pero no somos los únicos que nos hemos acercado a la Biblia. Hay muchas corrientes de pensamiento, muchas corrientes teológicas elaboradas en universidades, en grupos, y eso ha venido a estar presente hoy cuando la gente da su opinión acerca de qué es la Biblia. Por eso, a veces, una de las mejores maneras en que nosotros podemos entender una doctrina o la realidad o lo cierto de una doctrina, a veces es comparándolo con lo que no es. Y ese es el trabajo que vamos a hacer en este momento. Así que lo primero que vamos a ver es qué es la Biblia en sus distintas posiciones. Claro, no nos gusta colocar las cosas como en posiciones, ¿no? Como, esta es mi posición, esa es su posición, y bueno, todos respetemos nuestras posiciones, ¿no? Pero la vamos a tomar en el sentido de que, como le dije, no somos los únicos ni los primeros que nos hemos acercado a la Biblia. Ahora sí vamos al primero. La posición que vamos a llamar católico-romana. La posición católico-romana. Cuando hablamos de la posición, obviamente no vamos a poder
atrapar todo lo que la teología católica romana ha pensado de la Biblia, pero al menos vamos a ir sobre sus puntos principales. El católico romano entiende que la Biblia es autoridad, pero no la máxima autoridad. Les recuerdo lo que vimos en la sesión pasada, que la Biblia es tanto nuestro fundamento como nuestra máxima autoridad. Ahora, el católico romano reconoce que la Biblia es autoridad, pero no la máxima, pues considera también que tiene unas autoridades más que la Biblia. Por ejemplo, la Iglesia en cabeza del Papa y la tradición eclesiástica son autoridad que matizan la interpretación de la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Eso tiene mucho que hablar, empezando porque para la teología católica, estrictamente hablando, la Iglesia no es el conjunto de sus feligreses. Para la teología católica, a veces más precisamente, la Iglesia son sus líderes. Por un lado, así que la Iglesia en cabeza del Papa es también una autoridad tanto o igual que la Escritura y su tradición. ¿A qué le llaman a ellos tradición? A la manera como sus teólogos han interpretado la Biblia a través de los siglos. Han puesto algunas interpretaciones, sí, algunas sacadas de la Biblia, otras no, pero ese conjunto de interpretaciones por el colegio autorizado, por el grupo de personas autorizadas en la Iglesia, se va formando con una especie de tradición. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué reconocemos que para ellos la Biblia, aunque esa autoridad no es la máxima autoridad? Porque básicamente hablando, ellos dicen que para usted entender la Biblia, usted no la puede entender por sí mismo. Usted tiene que acudir a las tradiciones de la Iglesia o a la Iglesia misma, pues ellos son los que tienen la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Entonces, eso se traduce en que el católico común no cree necesario buscar toda su doctrina en la Biblia. ¿De dónde él extrae lo que cree? ¿De dónde él sustrae el conjunto de sus creencias? Pues obviamente él las va a sustraer de la Biblia, pero de sus líderes religiosos, de lo que ha dicho la Iglesia siempre, de sus tradiciones. Él no considera que la Biblia sea suficiente. Ellos también apelan a los dogmas y tradiciones que ha elaborado la Iglesia Católica a través de los siglos. Para entender e interpretar la Biblia, debe por obligación recurrir a quienes antes de ellos han explicado la Biblia, y son ellos quienes tienen que determinar el verdadero sentido de la Biblia. Usted puede leer, eso está público, lo que ellos piensan de la Biblia, y aunque ellos no niegan que la Biblia es autoridad, sí afirman que la única manera correcta de poder entender la Biblia es sólo a través de las tradiciones del colegio autorizado o del magisterio, como ellos le llaman, de la Iglesia. Unos ejemplos, miremos en sus propios términos lo que ellos creen. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. En esto, ojalá tengan buen ojo para mirar hasta allí, donde dice la revelación de Dios. Leemos: Dios
se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza o su pacto para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. Expresiones como esta usted puede decir, pues yo creo que creemos lo mismo porque no vemos ninguna diferencia. Que Dios se ha revelado plenamente en su Hijo, eso lo sabemos. Que es en su Hijo en que Dios ha hecho un pacto de salvación, eso lo creemos. Que el Hijo es la palabra definitiva del Padre, lo creemos. Que no hay otra revelación después de Cristo, lo creemos. Luego, en el resumen del artículo 2, donde dice la transmisión de la revelación divina, leemos: la tradición y la Sagrada Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios. ¿Ve? Está en sus propios términos. Yo no los estoy editando. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen el sagrado depósito de la palabra de Dios. Es decir, note que ya empezamos a hacer, y en teología las palabras sí importan. ¿A qué le llaman palabra de Dios ellos? A la tradición más la Biblia. Así que cuando un teólogo católico diga palabra de Dios, usted dice, ay, estamos hablando de lo mismo. Para él, palabra de Dios en su mente es el resultado de tomar la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura. A ese conjunto él le llama palabra de Dios. Como evangélicos, ¿a qué le llamamos palabra de Dios? A la Biblia. Es sinónimo, ¿no? Palabra de Dios, la Biblia. Pero para ellos no. La Biblia es una cosa, la palabra de Dios es otra. Dice, sigue diciendo, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas las riquezas. En el párrafo 100 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. Quiere decir que a menos que usted acuda al magisterio de la iglesia, ¿a qué le llaman magisterio? Magisterio viene de maestro, es decir, a los maestros de la iglesia. ¿Quiénes son los maestros autorizados de la iglesia? Estamos hablando de la posición católica, el Papa y los obispos. No el curita por ahí o el sacerdote por ahí, no, son los teólogos. ¿Quiere interpretar la Biblia? Tiene que acudir a ellos. Si no acude a ellos, su interpretación no es auténtica. Entonces, ¿a qué obligan a la persona común? A que, bueno, sí, podemos leer la Biblia, pero al fin no, porque toda conclusión a la que yo llegue no es auténtica. Después, en el resumen del artículo 3, en la Sagrada Escritura, dicen, la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, y escuche, la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios. Y en cuanto inspirada, es realmente palabra de Dios. La Escritura contiene. Piense un poquito en esa expresión. Es distinto decir que la Escritura es la palabra de Dios a que contiene. Por supuesto, porque si la Biblia contiene la palabra, quiere decir que hay elementos en la Biblia que no. Si yo digo, el balde contiene agua, estoy diciendo que el balde tiene agua, pero el balde no es agua. Si digo el balde es agua, es distinto. Ahora, si digo la Biblia contiene la palabra de Dios, a decir la Biblia es, son dos cosas distintas. Pero aquí usted entiende esto. 138. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. ¿Qué pasó ahí? Se multiplicaron, ¿no? Para nosotros. La autoridad máxima
según lo que usted puede ver, es quien determina las demás autoridades. Y en este caso, piénselo bien, escuche bien, la autoridad máxima es la que determina las demás autoridades, es la que manda sobre otras autoridades. La autoridad máxima manda sobre otras. Y según esta posición, ¿cuál es la autoridad máxima? La iglesia. La iglesia, en su magisterio, no la Biblia. Es cuestión de autoridad, como se lo había dicho. O la máxima autoridad es la Biblia, o tenemos otra autoridad sobre ellas. Y a la Iglesia Católica no le da ninguna pena decir que aunque la Biblia es autoridad, no es máxima, no es su máxima autoridad. Ellos pueden decir que la tradición y la Biblia al mismo nivel constituyen la palabra de Dios para todos los hombres. En verdad esto nunca se puede sostener siendo leales, porque cuando usted lee la Biblia no quiere que se le ponga nada al lado. Errores fundamentales del concepto católico romano. Un momento. No, quizá no está, quizá está, bueno, sí. Errores fundamentales del concepto católico romano de la Biblia. Primero, que se le añade a la revelación única de la palabra de Dios registrada en la Biblia la tradición oral, sin ninguna garantía más que las preferencias de Roma. Es decir, se añade a la palabra de Dios que tenemos en la Biblia todo ese conjunto de tradiciones orales que Roma quiere involucrar allí. Así cada nueva doctrina que se ha dado en un momento específico de su historia, para ellos se convierte en revelación. ¿Qué es lo que ellos consideran como su revelación especial? Como la palabra, bueno, lo que Dios dijo en la Biblia, pero lo que San dijo, lo que la iglesia dijo en esta otra época, lo que la iglesia pensó en esta otra cosa. Así se sujeta la doctrina a las tradiciones de los hombres y vaivenes de la historia. Tenemos, por ejemplo, un caso histórico donde la teología católica, por ejemplo, elaboró un dogma de la infalibilidad papal, que el Papa en ciertas ocasiones, cuando habla ex cátedra, se llama, cuando habla desde la silla de Pedro, habla de forma infalible. Lo que pasa es que muchos papas después de él se equivocaron, y antes de él se equivocaron, y entonces, y se han corregido entre ellos. ¿Me hago entender? Entonces uno se pregunta, ¿no son infalibles? Entonces, ¿por qué se corrigen? Y eso pasó ahora último. Les recuerdo que Juan Pablo II dijo, en contradicción a lo que enseñaba su propia iglesia, que el infierno era un estado, no un lugar. O sea, un papa infalible echó por tierra los dogmas de otros papas infalibles atrás. Entonces, ¿son infalibles o no son infalibles? ¿A qué queda sujeto el católico romano? A que lo que hoy se le diga, mañana puede resultar que no, o se aumenta o se corta según la conveniencia. Eso es quedar atrapado a las tradiciones de los hombres. El segundo error fundamental del concepto católico romano de la Biblia es que somete la Biblia a la iglesia en lugar de someter la iglesia a la Biblia. Dijimos que la Biblia es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia y es autoridad bajo la cual nos regimos, pero encontramos que el catolicismo, en teoría, pone en igual lugar sus tradiciones y la iglesia y la Biblia. Pero en la práctica es la iglesia la que tiene autoridad sobre la Biblia. Y aquí entonces, ¿quién es la autoridad? La iglesia, no la Biblia. Aquí se resulta sometiendo la Biblia a la iglesia.
Y tercero, todo esto lleva a la conformación de nuevas doctrinas, como si la revelación de Dios no estuviese completa ni hubiese cesado. Así, palabras más, palabras menos, ellos pueden seguir estableciendo nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas con el tiempo. Un ejemplo clásico de lo que les estoy diciendo tiene que ver con la doctrina de la Asunción de María. El 1 de noviembre de 1950, en el Concilio Vaticano II, y nótese la fecha, 1950, en el Concilio Vaticano II se publicó una bula, es decir, una comunicación oficial, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta, y estoy citando sus palabras, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia, y por el consenso de los obispos del mundo como magisterio viviente, declara como dogma de fe católica esta doctrina. Antes de mostrarles la doctrina, quiero que mire todo lo que nos hicieron ellos. ¿De dónde sacaron la doctrina? Yo no veo por ahí que diga un versículo, un texto, aquí, allá, un salmo, un proverbio, una epístola, no. Basado en la tradición de la Iglesia, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de padres y doctores de la Iglesia, el consenso de los obispos, declara como dogma, y les recuerdo que los dogmas de la Iglesia se ponen para que se crean, declara como dogma de fe católica esta doctrina. No sé si es esta la que vimos primero, muy bien. Dice, por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre, y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es decir, ¿de dónde sacamos ese dogma? Divinamente revelado, son palabras mayores. Divinamente revelado, que debemos proclamar, declarar y definir, en nombre del Señor Jesucristo, como usted lo está viendo. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, de la tradición, de lo que los obispos pensaron, de lo que los doctores de la teología católica entendieron. ¿Es católico? Crea eso. Eso es palabra de Dios. Y según su teología, tienen razón, porque ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia más la tradición. Lo que pasa es que aquí no se apeló a la Biblia, pero sí a la tradición. Por eso siempre decimos que siempre la Iglesia está por encima de la Biblia, al fin y al cabo. Elementos así como los que estamos viendo son los que nos muestran cuál es la posición real de la Iglesia Católica con respecto a la Biblia. Y yo le dije, nadie en la práctica traiciona su teología. Nuestras prácticas son determinadas por nuestro concepto que tengamos de la Biblia. Tal cual sea su concepto de la Biblia, así va a ser su teología, así va a ser su interpretación, así va a ser su práctica. Y entonces, si yo tengo una Biblia que no es mi máxima autoridad, pues ¿cómo va a ser mi teología?
Pues una mezcolanza de Biblia y mis otras autoridades. Sencillo. Segundo, la posición liberal. Tenemos que hacer un poco de historia y esperamos no ser engorrosos en esto. Ojalá si usted tuviera tiempo, un día de esto donde quiera leer cosas densas, usted diga, ay, estoy aburrido de leer cosas fáciles. Bueno, lea la historia de qué es la teología liberal. La teología liberal debemos ubicarla en Alemania entre el 1800 y el 1900. Ahora, esta tendencia teológica, y siempre uno tiene que hacer referencia a esto porque no fue un pequeño detalle en la historia de la Iglesia, entonces retrocédase un poco más, mucho más atrás, cuando teníamos a los apóstoles vivos, y cuando ellos dejaron en el mundo a sus propios discípulos, a los que se reconocen a veces como los padres apostólicos. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? No sé si sea el mejor nombre para nombrarlos, pero eran aquellos discípulos directos de los apóstoles. Y ellos fueron formando escuelas, por supuesto abriendo iglesias, y en su momento llegaron, al menos en el mundo del primer y segundo siglo, llegaron a estandarizarse ciertas tendencias de interpretación bíblica. Estamos hablando de los primeros comienzos de la iglesia. Y posterior a eso, cuando el Evangelio llegó literalmente al mundo conocido, Europa, a Asia, a África, tendencias empezaron a verse. Por supuesto que la Iglesia de Cristo trató siempre de mantenerse firme a una manera de interpretar la Biblia, pero cuando la Iglesia católica empezó a estructurarse más, su forma de interpretar la Biblia no fue tan distinto a esto. Era creer que ellos tenían la potestad de interpretar correctamente la Biblia. Por supuesto que hubo luchas dentro de la iglesia, aquí y allá, y les recuerdo, palabras más, palabras menos, que en épocas de la Reforma, entre otras cosas, uno de los pilares fue sola escritura, y es volvamos a la palabra de Dios, pero quitémosle a la Biblia toda tradición humana, toda tradición que se le ha añadido. La Reforma dijo sola escritura, es decir, vamos a ir a la escritura, vamos a creer en la escritura. Hubo luchas en cuanto a cuántos libros deberían estar en la Biblia, cómo interpretar la Biblia. La Reforma dijo la Biblia debe ser interpretada así, 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 y no así, así, así como el catolicismo romano. La historia es larga. Pero ¿qué pasó después de que mueren los reformadores? Y ya todo, llamémosle así, pasó el fragor de la guerra y ya todo se empezó a sentar. Bueno, hubo un grupo de hombres que llevaron las doctrinas bíblicas a un alto nivel, como son los puritanos, y hablamos de una época que se llamó la época confesional de la iglesia. La época confesional de la iglesia, sobre todo en Europa, se dio porque la iglesia quería ser más precisa en su interpretación bíblica, para diferenciarse aún más del catolicismo romano, y por eso nacen las famosas grandes confesiones de fe. Pero eso no paró allí, siguió habiendo un ánimo de estudio de la Biblia, pero ¿qué ocurrió? Lamentablemente, la iglesia siempre ha sufrido de la tendencia del péndulo, ¿verdad? Ya que estábamos o ya que se experimentaba más bien esa manera de interpretar la Biblia atrapada en tradiciones, en el magisterio de la iglesia, se fue corriendo el péndulo para decir, no, todo creyente puede interpretar la Biblia si tiene el Espíritu de Dios. Se fue corriendo el péndulo y tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que ser más intencionales en el estudio de la palabra de Dios, y se fue corriendo el péndulo hasta que llegamos a un extremo donde la iglesia cayó más o menos en un racionalismo y en una ortodoxia confesional fría,
donde literalmente muchas iglesias, quizá la mayoría, se sentían muy tranquilas por tener la correcta interpretación de la Biblia. Yo soy reformado, o yo soy así, yo soy asá, y les faltaba como vida espiritual. Su única manera, pues, de poder interpretar la Biblia era a través de las confesiones de fe. Y entonces surge en Alemania una teología donde al principio lo que se quería era rescatar a la iglesia de los dogmas confesionales, es decir, se quería pensar, bueno, ¿y nosotros por qué creemos lo que creemos? ¿Porque lo dice una confesión de fe? No. Si usted nota, la idea era legítima, porque es que nosotros no creemos lo que creemos porque lo diga la confesión de fe. Nosotros creemos lo que creemos porque dice la Biblia, y si creemos en una confesión de fe es porque reconocemos que eso representa lo que dice la Biblia. Pero puede llegar un momento, o como ocurrió, que muchas iglesias sabían más de confesión de fe que de la Biblia. Entonces ellos dijeron, no, hemos cometido el mismo error, vamos a rescatar la iglesia de esos dogmas confesionales y basados en la sola fe. No nos parece que la sola fe, no, la Biblia debe ser estudiada, de manera que se intentó tomar la palabra de Dios, la Biblia, y estudiarla de una manera, llamémosle así, entre comillas, razonable, de acuerdo al periodo que se vivía del modernismo. Entonces, ¿por qué no ir a la Biblia y estudiarla tal y como estudiamos cualquier otro texto? ¿Por qué no someter la Biblia a los procesos de investigación científica? Si la Biblia es lo que dice ser, entonces también puede ser objeto de un estudio científico. Entonces, mire, queriendo rescatar supuestamente a la iglesia de un vicio, se empezó a involucrar otro. La posición liberal surgió, estamos hablando en teología, porque quería liberar supuestamente las interpretaciones de la Biblia de toda presuposición teológica. Es decir, venga a la Biblia, pero no venga con presuposiciones. Deje que la Biblia hable por sí misma. Vamos a dejar que la Biblia diga lo que tenga que decir. No podemos imponerle a la Biblia nada, dejemos que la Biblia hable. Pero es una trampa, porque al decirnos eso, ellos sí ponían sus propios presupuestos para interpretar la Biblia. Esto dio paso a una corriente o a una manera de entender la Biblia que se llamó la alta crítica. Y entonces mire lo que tenemos allí. Nosotros entendemos, esto es algo engorroso, pero hace parte de la historia. Y entonces dijeron, bueno, vamos a estudiar la Biblia como cualquier otro libro. ¿Tenemos pruebas de que este libro es inspirado? ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo se puede comprobar? Entonces, desechemos eso a un lado. Ahora entremos a la Biblia. Nos parece que esto que está escrito es una manera de decir tal cosa. No es lo que dice ahí, es una manera de decirlo. Y entonces, tratando de ir a la Biblia de forma libre, científica, lo que empezamos a hacer fue, y para no decir, no, es que nosotros tenemos una fe ciega, nosotros queremos una fe razonable. Entonces, la alta crítica
fue progresando, básicamente haciéndonos entender que solo se iba a creer lo que fuera razonablemente comprobable. ¿Cuál era la idea? Tener una Biblia depurada que fuera más relevante para el hombre actual. Se sometió la Biblia a estudios históricos, filológicos, lingüísticos. Se usó la filosofía moderna para interpretar textos bíblicos. Dijeron que si la Biblia era real debería pasar por todos estos pasos. Las consecuencias de aplicar historia, filología, lingüística a la Biblia de forma filosófica fue la postulación de muchas teorías, llamémosle novedosas. Por ejemplo, a la teología liberal le debemos el que muchos, la mayoría de teólogos hoy, no teólogos evangélicos, pero teólogos católicos y de tantas ramas, digan, me parece y nos parece y hemos llegado a la conclusión, según nuestras investigaciones y bla, 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 que Moisés no escribe el Pentateuco. Es más, tenemos indicios de saber que el Pentateuco fue hecho más o menos para la época posterior a Salomón. En esa época se escribió el Pentateuco. Y no lo escribió un solo hombre. Lo que pasó es que los escribas, para la época de los crónicas, recogieron un sinnúmero de tradiciones y agruparon esas tradiciones y es lo que hoy conocemos como Pentateuco. ¿Usted cómo sabe eso? No, mire, cuando usted estudia bien la Biblia, se da cuenta que dice que aquí se reveló Yahvé, pero más adelante dice que aquí se reveló Dios. Nos parece que quienes nombraron a Dios Yahvé eran un grupo y los que llamaban a Dios Dios era otro grupo. Entonces creemos que aquí hay dos tradiciones. ¿Me hago entender? Son cosas por ese estilo. Y entonces, pero si analizamos esto, entonces esto no pudo darse en esa época, porque Moisés no pudo haber, empecemos porque Dios no se pudo haber aparecido a Moisés, si es que existió Moisés, y bla, 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 así, con todo asunto de la Biblia. Estos hombres dijeron, con el ánimo de, no queremos interpretar la Biblia a través de un lente confesional, no queremos interpretar la Biblia solo diciendo, tenemos fe, y digamos, ¿por qué usted cree eso? Por la fe, no, que necesitamos razones. Entonces, se sometió la Biblia, por ejemplo, a métodos como la uniformidad. ¿Qué dice el método de la uniformidad? Científicamente hablando, la uniformidad nos dice que lo que hoy pasa, ha pasado y pasará. Por ejemplo, hoy salió el sol, ¿verdad? Eso nos indica que si hoy salió el sol, ayer también, y podemos suponer que hace 1000 años el sol salió. ¿Sí ven? La uniformidad. Y así como puedo suponer que si hoy el sol salió y mañana sale, eso es lo que ha venido pasando hacia atrás, también yo puedo vaticinar qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Sale el sol. ¿Así ve? La uniformidad. El agua moja hoy, va a mojar mañana. Hace 1000 años yo puedo suponer que ¿qué? Que el agua mojaba. Y en 1000 años adelante yo puedo vaticinar que el agua moja. La ley de la uniformidad. Así es que se hacen los documentales de los dinosaurios, ¿sabe? ¿Qué hace un animal? Come hierba. ¿Qué han hecho hace 1000 años? Come hierba. ¿Qué han hecho hace 20 millones de años? Comer hierba.
Por eso usted dice, mire, este animal era así de grande, comía hierba, se apareaba así, caminaba así, por la ley de la uniformidad. Entonces, apliquemos eso a la Biblia. ¿Hoy la gente resucita? No. ¿Hace 1000 años la gente ha resucitado? No. ¿Entonces Jesús resucitó? No. La Biblia pasada por la ley de la uniformidad no supera cosas como la resurrección de Cristo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, ni siquiera supera la existencia trinitaria. Por eso la mayoría de teólogos liberales se volvieron unitarios, porque el unitarismo sí cabe aquí, el trinitarismo no, el unitarismo sí cabe aquí. Nunca, hermanos, la mayoría de teólogos católicos son liberales. Así que nunca les crea en Semana Santa, Jesucristo resucitó. Sí, hay un hombre, hay varios hombres que dicen, Cristo resucitó. Ahora usted pregúnteles a ellos, ¿usted cree que Cristo resucitó? Ellos van a decir, Cristo resucitó. Muy bien, entonces creemos lo mismo. No, usted debe hacer una pregunta más específica. ¿Usted cree que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne, resucitó de forma corporal? Así definido, ellos le van a decir, no creo eso. Primero, no creo que Dios se haya hecho carne, o la segunda persona se haya hecho carne. Segundo, yo creo que resucitó, pero no como la Biblia dice. Yo creo que el relato de la resurrección en la Biblia quiere decir que en el recuerdo de los discípulos, Cristo estaba vivo. Así Él vive, en el recuerdo de sus discípulos. Hermano, en teología eso pasa. Así que hoy, en la Javeriana, donde se enseña teología, formalmente hablando, Santo Tomás, si no estoy mal, y todas las universidades que hoy enseñan teología, enseñan esa teología. Y muchos seminarios, hoy llamados reformados, enseñan esa teología. Esa teología la enseñan. No es una teología bíblica, y eso les da un estatus de, nosotros somos más, no es que solo por fe creemos, no, somos más razonables a la hora de entender la Biblia. La Biblia no debe ser creída como viene. Hay muchas cosas que son solamente maneras de explicar. A un teólogo o a esos teólogos se les pregunta, ¿usted cree que Adán existió? Ellos le pueden decir sí. No, pero pregúntele, ¿usted cree que una persona histórica, un hombre de carne y hueso llamado Adán, pisó un huerto literal llamado Edén? Le van a decir no. Adán es una representación de los pueblos y Eva es otra representación de pueblos que se unieron, bla, bla, bla. Ya. Teólogos liberales. Eso no ha muerto hoy, pero está ya casi atrapado en las universidades y en muchos seminarios. Principios del liberalismo, y con esto terminamos. Primero, la Biblia debe ser tratada como cualquier otro libro. Se le deben aplicar las mismas reglas de estudio que cuando estudiamos cualquier libro clásico, antiguo. Así los métodos científicos son los que en última instancia van a determinar el significado de la Biblia. El criticismo histórico y la alta crítica surge de este movimiento. Esto da tristeza, pero es la verdad. Algo así como, este es cualquier otro libro, así que interpretémoslo igual. Un momento, este no es cualquier otro libro. No es cualquier otro libro. Segundo, todo lo sobrenatural debe ser rechazado, como revelación milagrosa de Dios. Sus obras registradas en la Biblia no pueden ser comprobadas por medios científicos, entonces
no se acepta. Cosas como el pecado, la expiación, la doble naturaleza de Cristo, la resurrección. En general, todo el cristianismo fue reinterpretado por este movimiento. Tercero, como consecuencia, la inspiración de la Biblia queda reducida a su poder para inspirar. Y aquí también son muy astutos. Ellos no hablan de una Biblia inspirada, ellos hablan de una Biblia que inspira. Piense. Decir una Biblia inspirada, ¿dónde llama la atención? A la Biblia y a Dios. Decir que la Biblia inspira, ¿a dónde llama la atención? A uno y a sus sentidos, a sus sentimientos. Ellos dicen, lo que tenemos que entender por inspiración es que la Biblia tiene la capacidad de inspirar experiencias religiosas. La idea del liberalismo no es tanto qué dice la Biblia, sino para qué sirve. Deme una utilidad ahora de la Biblia. Cuarto, la evolución religiosa concibiendo el cristianismo como el sistema ético por excelencia. Es decir, a ellos les debemos la creencia que el hombre en sus comienzos era politeísta y evolucionó hasta ser monoteísta. Cuidado, porque la Biblia ¿qué dice? Que Adán fue primero monoteísta y por su pecado se volvió politeísta. No, ellos van a querer decirle que el cristianismo es el resultado de la evolución religiosa. También le van a decir que el Nuevo Testamento no es revelación de Dios, sino es el testimonio de la iglesia acerca de Dios. ¿Es distinto? Mi Biblia es producto de la revelación de Dios. A decir, la Biblia es el testimonio de la iglesia de Dios. Pues es distinto porque en uno nos queda un libro divino y en otro es un libro humano. Quinto, una matización del liberalismo llevó a cabo a Schleiermacher, quien pretendía dejar sin postulados objetivos el cristianismo. Es decir, él quiso reducir la experiencia religiosa a un sentimiento. Es decir, él intentó decir que no necesariamente deberíamos ir bajo los principios objetivos del cristianismo, sino que pequeñas comunidades de fe hacen su propia realidad de acuerdo a lo que entienden de la Biblia, y lo más importante es el efecto que la Biblia le produzca a ellos. Es decir, aquí no está en discusión qué es o no verdadero, sino, ¿la Biblia le sirve a usted para algo? Sí, entonces aprovéchela. ¿Qué pasa con la posición liberal? Otra vez, la Biblia subyugada al hombre, sea a su razón, sea a la ciencia, sea lo que sea, la Biblia no es palabra de Dios tal como la creemos. Dejemos hasta ahí, hermanos, vamos a tener otro receso.